Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Felices Pascuas para todos aquellos que adhieren a una religión y hoy sea un día de festejo, así tengan que hacerlo aislado como nos está pasando con los cumples, con otros festejos, con los aniversarios, etcétera, que tengan muy felices Pascuas. Bueno, una vez más, transmitiendo desde nuestras casas, a través del servicio de la radio, donde con heroicidad hay 4 o 5 personas nomás, o 6 a lo sumo, a quienes saludo ahora. Fernando, no sé quién está hoy en la parte técnica, pero de todas maneras, muchas gracias, y por supuesto, a Pablo Marmorato. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Felices Pascuas para vos y para todos nuestros oyentes. ¿Cómo va? ¿Cómo la estás pasando? ¿Pudiste pedir algún huevo de Pascua, algún conejo de chocolate, algo te hicieron llegar? No, le dije, chocolate sí. Bien, estoy mintiendo. Imprescindible. Sí. Imprescindible. Pero extrañé no hacer la rosca de Pascua para la familia, que es exacto, es un clásico tuyo. Pero bueno, ya está. Ya habrá tiempo. Exactamente. Graciela, te cuento que pueden, y a todos los oyentes, comunicarse a través del mail del programa, porqueprograma@gmail.com, o de nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, y nos acompaña Geneia, compañía líder en energías renovables de Argentina, que a través de sus 7 parques eólicos y de su parque solar en San Juan, abastece energía limpia a más de 1 millón de hogares. Geneia, en constante generación. Muy bien, gracias Pablo, muchas gracias. Obviamente el tema va a seguir siendo, desde distintas aristas, cómo estamos enfrentando el coronavirus. Y en alguna situación, como hoy, vamos a hacer una parte fundamental de ver desde la política cómo se lo está encarando. Para que nos ayude a pensar eso, creo que ya tenemos en línea a Facundo Suárez Lastra. Facundo ya estuvo otras veces acá, es abogado, fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente es diputado nacional del Partido Radical en Juntos por el Cambio, y justo hoy, ya lo habíamos invitado sin saber que iba a aparecer esta nota, apareció una nota suya donde habla del tema de esta crisis y la política. Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Graciela, un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Tuviste un accidente de fractura? Sí. Yo llevo 4 días más de cuarentena que el resto de nuestros vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, porque me caí en la calle, me fracturé la clavícula y bueno, tuve que operarme y bueno, estuve en reposo 4 días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, así que tengo casi un 10% más, 20% más de tiempo de cuarentena que el resto de nuestra gente. Por lo tanto, mucho más aburrimiento. Sí, uno se entretiene, aunque parezca mentira, tenemos mucha actividad en la cámara, en mis propias actividades, yo soy productor y había cosecha en Mendoza, así que la verdad que no ha sido una cuarentena de descanso, sino mucho trabajo de seguimientos de distancia, un trabajo distinto en el hogar, con reuniones de comisión virtuales, reuniones con dirigentes virtuales, con especialistas en temas. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de 58 especialistas en políticas agropecuarias del radicalismo de todo el país para ver cómo sale la Argentina de esta situación, ¿no? De eso queríamos hablar, mira. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bueno, el día después. Sí, nosotros estamos muy preocupados, digamos, acompañamos primero la impronta general de la sociedad argentina expresada en su gobierno de cuidar la salud. Ahora vemos que el cuidado de la salud
tiene que ser con estando atentos al desarrollo de la economía, porque de la economía depende también la supervivencia y la salud de los habitantes de la Argentina, digamos. No todo el mundo, digamos, es muy fácil en un departamento de Palermo como estoy yo aguantar la cuarentena. Hay muchísimos lugares de la Argentina donde la cuarentena es muy difícil, hay muchos argentinos que tienen dificultades de subsistencia, se ha cortado su cadena de trabajos informales, trabajos de todo tipo. Entonces nos parece que hay cabezas en la Argentina para que mientras los biólogos, científicos y médicos y sanitaristas se ocupen de la pandemia sanitaria, las cabezas que piensan la economía, que piensan la logística, que piensan el desarrollo productivo, tienen que estar concentradas en eso, digamos. Tenemos que estar concentradas en cómo se desarrollan las actividades hoy, cómo se van a concentrar las actividades a partir de que se vaya levantando paulatinamente la cuarentena. Creo que es una tarea imprescindible y bueno, por lo menos nosotros estamos organizándonos para hacer algunos aportes en ese sentido. Eso es importante, porque yo he leído varios comentarios, tanto en periódicos como a veces en algunas plataformas, de dónde está la oposición. ¿No es cierto? Yo sé que no es sencillo, así como no es sencillo para un gobierno, es decir, para el oficialismo, encarar esta crisis, admitámoslo, es bien difícil. También el papel de la oposición no es sencillo. Pero uno está como extrañando esto que vos me decís, expresado concretamente desde los medios donde tengan alcance. Vos reunís dos condiciones, una que tenés un lugar institucional desde donde emitir, la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo intervenís como productor. Contanos eso, ¿cómo lo quieren articular? Bueno, hay preocupación por cómo sostener y también hay una expectativa de que esto abre una oportunidad. La Argentina salió mal de crisis anteriores. Sí. Cuando fue la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tendió a cerrarse en momentos que el mundo empezaba a interactuar globalmente y se generaban los fenómenos de crecimiento más grandes en el planeta Tierra, toda la recuperación de Europa, la recuperación del mundo en la posguerra fue muy importante y la Argentina la vivió parcialmente. Y después del 2008, de la crisis financiera importante, también la Argentina se cerró. Y nosotros pensamos que esto, si la Argentina lo mira distinto, si la Argentina ve que esta pandemia tiene que ver con hábitos alimentarios inseguros, que la Argentina es el segundo país del mundo con saldo favorable en términos de alimentos. Esto quiere decir, somos el segundo país del mundo que vende más de lo que consume. Hay muchos países que producen más alimentos que nosotros, pero los consumen ellos. Nosotros estamos en una muy buena situación para proveerle al mundo lo que le generó esta dificultad, que es una cadena de alimentación sana. Esa cadena de alimentación sana puede generar mucho valor, mucha seguridad, muchos puestos de trabajo para la Argentina, pero para eso tenemos que entender que esta crisis fue global y que la salida es global. Entonces nosotros estamos apuntando estudiando, trayendo información, viendo lo que pasa en los organismos financieros internacionales. Se va a ampliar el capital del Fondo Monetario Internacional para asistir a los países en la emergencia. Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos están poniendo entre 7 y 3 puntos de su Producto Bruto en sostener actividades productivas que tengan que ver con la salida general y la reactivación de la economía. Entonces estamos siguiendo todo eso con mucha atención y procurando interlocuciones en un gobierno que por ahora está encerrado en sí mismo y nos preocupa. Este gobierno está muy encerrado. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es esa, cómo llega o no llega este mensaje al gobierno? Nosotros lo transmitimos, pero vemos que el gobierno está muy encerrado. A nosotros nos parece una obstinación que no tiene ninguna justificación, que haya un exceso decisionista. No es un tema formal, nosotros no queremos que esté funcionando el Congreso por una formalidad institucional, sino porque tenemos la convicción de que dos cabezas piensan mejor que una, 3 piensan mejor que 2, y que cuando hay una crisis lo mejor es el despliegue de recursos de que la sociedad dispone, puestos en valor y a trabajar, y en el Congreso
evaluando cada una de las propuestas, llevando iniciativas propias, me parece que mejora la gestión del Estado, sobre todo cuando hay una vocación colaborativa enorme. Nosotros, en las comisiones en que hemos estado funcionando, tanto fueron los ministros de Salud, el ministro de Transporte, el canciller, hemos preguntado con prudencia, expresando las inquietudes de la población, pero sin hacer juicios, dándole la ventaja al gobierno de que no tenga en la oposición una incomodidad, sino un apoyo. Claro. Pero bueno, y lo hacemos con mucha delicadeza, pero hay veces que nos contesta mal. Nosotros lo tratamos a Solá, le hacemos todas las preguntas, muchas no nos satisfacen en el Congreso, pero las contesta, no nos satisfacen, pero las contesta, y después él sale y hace el comentario: ¿qué hubiera pasado si Macri fuera presidente? El canciller, de una sociedad donde la oposición está con una madurez tremenda, el gobierno hace chiquilinadas, porque ni siquiera se le puede atribuir controlar el ADN provocador y trabajemos todos juntos. Se lo estamos pidiendo, pero trabajemos. Digamos que siguen con los argumentos como cuando estaban en campaña. Claro, y nosotros decimos, el que está a cargo ejecutivo en medio de una crisis como esta tiene que tener la posibilidad de actuar con comodidad. Pero queremos ejercer nuestro control, queremos ser capaces de controlar la situación. Va a haber una asignación de recursos como jamás ha habido. Bueno, el presupuesto, por supuesto que no vamos a ser exigentes en el sentido de decir, ustedes dijeron que iba a haber el 50% de inflación y hubo 60%, ustedes dijeron... No, bueno, sí. Pero ¿cómo se asignan los gastos? Queremos saber cuáles son las prioridades que se están tomando, necesitamos saberlo y necesitamos votar qué es lo que nos parece correcto en un sentido o el otro. No aceptamos que los recursos de la Argentina se usen discrecionalmente. Hay condiciones técnicas y políticas para que el Congreso funciona en todo el mundo. Entonces, bueno, si pueden ir los médicos a los hospitales, los carniceros a la carnicería y los ferreteros a la ferretería, los diputados tenemos que estar donde tenemos que estar, digamos. Claro, ¿por qué no ustedes en el Congreso? Claro, yo me acuerdo, yo estuve en Inglaterra ya hace muchísimos años visitando el Parlamento, ¿no? Que todavía tenía un ingreso cuando yo estaba ahí, que fue en 1990 y pico, una entrada especial porque había sido bombardeado y se entraba por otro lado y se mantuvo eso como simbólico. ¿Qué quiere decir? Que aún con los bombardeos el Parlamento en Inglaterra funcionaba. Si acá no hay bombardeo, con tomar los cuidados del caso de cualquier reunión, con tener en cuenta las distancias, incluso audiovisualmente uno puede trabajar, lo estamos haciendo casi todos, en las escuelas, en las universidades. Es decir, ¿por qué no ustedes, no? Seguro, hasta pacto de caballeros, en el sentido de decir, están todos representados los bloques, hay diputados que están afuera, que se manejan por la situación virtual, se hace una cosa combinada, estamos absolutamente de buena fe, hay taquígrafos, hay grabaciones, entonces el quórum no tiene que haber 129 sentados para que nos reconozcamos un quórum producto de los que no pudieron llegar y están online diciendo que están ahí. Digamos, el Congreso somos nosotros los diputados, es nuestra voluntad de estar juntos. Es decir, yo te haría una pequeña observación. Son ustedes, pero somos nosotros. No, por supuesto, me refiero... porque nosotros elegimos, y cuando digo nosotros, todos, no importa por quién se haya votado. No importa si sacó un 10%, un 40% no, pero excelente tu corrección a mi razonamiento, porque apunta a eso. El Congreso es la representación del pueblo de la nación. Si hay voluntad de los representados de expresar su representación y estar en el lugar, por más que estemos cada uno en su casa o unos pocos en el Congreso, los que tenemos la posibilidad de estar cerca y otros desde lejos, ese acto que nos une, que nos comunicamos, algunos porque estamos cerca y otros porque estamos comunicados virtualmente, eso constituye al Congreso. Ahí está el Congreso y ese lugar es el que puede decidir las cosas. Sobre todo porque estamos viendo en fotos oficiales que el presidente no tiene ningún empacho, y me parece bien, en reunirse con sus ministros, convocar a los gobernadores por videoconferencia, pero reunirse con quienes tiene más cerca y hasta tocarlos.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? No, aparte, entender que es importante, porque si vamos a un sistema decisionista, donde todas las medidas las toma el presidente y su gabinete, un núcleo íntimo de colaboradores, no solamente no corresponde en democracia, sino que hay posibilidades de error. Yo, la verdad, y lo digo con toda prudencia, si no hubiera habido una arremetida muy fuerte del sistema científico argentino y de los especialistas, la primera mirada del gobierno, de su entorno chiquito, del ministro de Salud y del presidente, fue débil. Pésima, pero pésima, ¿no? Nos olvidamos y por suerte reaccionó muy bien y estamos muy bien, pero acordémonos que yo no le voy a dar la posibilidad de decidir todo a un equipo de gente que decía que el coronavirus no iba a llegar y que tomando un tecito caliente nos curábamos. Y eso pasó hace un mes, no pasó hace 3 siglos. Entonces, abramos al sistema de decisiones democráticos, seamos abiertos, dejemos el decisionismo como método de acción política. Facundo, te habla Pablo Marmorato, ¿cómo te va? Buenas tardes, Para Pablo. darle anclaje a lo que estamos hablando, recordemos que el presidente hasta el momento firmó 32 decretos de necesidad de urgencia, que es récord desde la crisis del 2002. Esto habla, digamos, también de una degradación de la política, de los partidos políticos. Alfonsín en su mandato, vos lo recordarás bien, solamente sacó 6 decretos. Vienen después, con 4 años más, claro, 284 decretos. Alberto todavía le falta un buen tramo. Ahora, la pregunta concreta es, ¿qué agenda tendría que va a llevar Juntos por el Cambio, más allá de esta revisión de las reasignaciones de las partidas del presupuesto? ¿Qué agendas concretas tienen para llevar cuando se abre el Parlamento? Bueno, primero nos interesa la ubicación internacional de la Argentina. Nosotros nos preocupa enormemente que no haya señales de buenas relaciones con los países con los cuales tenemos fronteras. Esta es una pandemia que se contagia por la interrelación de las personas, tenemos fronteras calientes con varios vecinos y no hay señales de un trabajo cercano entre el presidente de la Nación y los presidentes de los países limítrofes, entre el canciller de la Nación y las cancillerías limítrofes. A nosotros nos parece que ese es un tema de la política internacional, la vemos muy oscura, la vemos que no es clara, no se sabe cuáles son las relaciones con los organismos de crédito multilateral que van a financiar la recuperación y de los países con relación a la situación económica más adelante. Siguen con algunas señales de ensimismamiento y encierro. La propia presentación del presidente el otro día, queriendo minimizar lo que pasa en Chile, ocultándolo en algunas planillas y metiéndolo en otras, son malas señales de convivencia. Es como si no me gusta Piñeira y le pego una chicana mientras hablo. Son cosas que no se hacen, nos preocupan. Nos parece que hay, en términos de la política internacional, para salir de esta crisis que es global, va a ser clave, y los antecedentes del peronismo y del kirchnerismo en política internacional, aislándonos, me parece que son cosas que para nosotros están en la agenda de la preocupación. Otra cosa es la relación con los sectores productivos, llamar a los empresarios miserables, encontrar enemigos en todos lados y no tener una empatía con los argentinos que están haciendo un esfuerzo productivo enorme. No ha habido una sola señal para la cadena agroalimentaria que nos está dando de comer en las actuales circunstancias. Una noche de aplauso para ellos. Es como que hay una negación a la Argentina productiva. Nosotros compartimos el apoyo a los que están atrás. Ahora, los que están atrás, los que tienen más dificultades, si la Argentina no sale adelante, no produce, no trabaja, no genera empleo, van a seguir atrás. Y ahí es donde no vemos una empatía del gobierno con que el país salga adelante como hace Alemania, como hace Italia, como hace Francia, donde son todas señales de acompañamiento a sus sectores productivos para que sostengan los empleos, para que generen condiciones de trabajo. Nos parece que en ese sentido el gobierno, no sabemos, por ahí están trabajando muy bien y no la cuentan. Pero no lo comparten. Te tengo que saludar y despedir,
Facundo, porque ya viene la tanda. Te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Me alegro de que estés mejor, que no te aburras, sobre todo. No, para nada. Para nada. Y buenas Pascuas. Igualmente. Dale cariños a tu familia. Felices Pascuas para todos. Gracias. Un abrazo, Facundo, gracias, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Allá vamos, a la tanda. 90 años de radio pública, 9 décadas de acompañar a la ciudad. No te quedes afuera y seguí la radio de Buenos Aires en las redes. @la 1110 en Twitter, en Facebook /la 1110 y www.buenosaires.gov.ar/Radio Ciudad, para que no te quedes afuera. Si tenés hijos o hijas en la escuela pública y todavía no cargaste tus datos de contacto, por favor ingresá a portal.bue.edu.ar y completá el formulario. Es muy importante que lo hagas para estar en comunicación permanente durante esta situación excepcional. Este va a ser el canal para que puedas seguir recibiendo información, recomendaciones y todo el material didáctico para que tus hijos sigan aprendiendo. Mi escuela en casa. Cuidarte es cuidarnos. Comunidad Educativa Conectada. Conectate con el Ministerio de Educación. A través del canal de comunicación directa con equipos del Ministerio, recibí el acompañamiento y la información sobre diferentes temáticas que precisás como familia en este contexto excepcional. Apoyo escolar y orientación, hábitos y rutinas en casa para diferentes edades, alimentación saludable en casa, canasta escolar nutritiva, sistemas y plataformas y Plan Sarmiento. Comunicate al 0800-333-3382 los días hábiles de 8 a 20 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La Otra Mirada. Domingos, de 15 a 16, por la 1110. No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110. Bueno, ya tenemos, me parece, con nosotros a Carlos Gervasoni. ¿Está ahí? Acá estoy, Graciela. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? vos? Gracias por colaborar y ayudarnos, cada uno desde su casa, a mantenernos en capacidad de discutir los temas. Carlos Gervasoni también ya estuvo con nosotros, sin embargo les voy a recordar que es doctor en Ciencias Políticas, es investigador y profesor en la Universidad de Itela, y igual que el anterior, que Facundo Suárez Lastra, es miembro del Club Político Argentino. Bueno, Carlos, antes, yo no sé si vos escuchabas o no, pero en algún momento estuvimos todo el tiempo hablando con Facundo Suárez Lastra sobre el tema de el papel de la oposición en este momento, y yo introduciría una frase que le escuché al presidente, no sé si ayer o hoy, o lo leí, que a Argentina le haría falta un plan Marshall. Hablando del famoso plan Marshall en Europa después de la guerra, ¿no? Bueno, ¿qué opinás vos de ambas cuestiones? Mira, de la cuestión de la oposición, sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay motivo para que la democracia argentina no siga funcionando. Estamos en una situación difícil, en una situación inesperada, en una situación que nos toma con pocos recursos para saber cómo actuar, pero no estamos en una situación que justifique para nada que las instituciones de la democracia dejen de funcionar, y con esto me refiero al Congreso, al Poder Judicial, a la división de poderes, al respeto de la garantía de los derechos de la Constitución, con lo cual a mí me parece razonable que haya habido en este breve periodo, ¿no? Porque estamos en algo así como 3 semanas de aislamiento, un reacomodamiento de los actores políticos que a lo mejor ha dejado a algunos actores un poco más
pasivos o inactivos de lo que uno esperaría, en particular a la oposición, pero de nuevo creo que eso es algo de corto plazo y uno esperaría y querría que prontamente las instituciones funcionen, la oposición asuma su rol y controle, porque evidentemente hay muchas cosas que controlar, ¿no? En estos últimos días nos han dado mucho material de cómo el Poder Ejecutivo, en su intento por hacer cosas y mantener la iniciativa, también hace cosas que están mal y que requieren ser monitoreadas por los medios, por los votantes, por los partidos opositores, por el Congreso. Brevemente sobre la segunda cuestión, no entiendo la necesidad de la Argentina de un plan Marshall, ¿no? El plan Marshall, para poner en contexto, fue una ayuda extraordinaria a países destrozados por una guerra, ¿no? Donde se había peleado la Segunda Guerra Mundial en su territorio, y la Argentina es un país que no tiene ni esa circunstancia, ni la tenía antes del coronavirus, ni la tiene ahora, ni es un país especialmente pobre tampoco, ¿no? Digamos, si tuviera que haber un plan Marshall, creo que habría países mucho más pobres que la Argentina, en África, en América Latina, en Asia, que un país de ingresos medios como la Argentina no debería por qué ser merecedor de una ayuda especial. ¿Vos lo encontrás como una exageración? Sí, absolutamente. También, digo, en el paralelismo histórico, el plan Marshall tuvo objetivos estratégicos muy claros, ¿no? Digo, Estados Unidos estaba buscando revitalizar a la Europa occidental, capitalista y democrática frente al avance del comunismo, ¿no? Claro. Y la Argentina, digamos, hay que decirlo con claridad, yo creo que la mayoría entendemos esto, pero la Argentina es un país de escasísimo valor estratégico en el tablero internacional, no somos un país importante. Nadie pelea por nosotros, decís vos. Sí, pero porque no tenemos, digamos, por buenos y malos motivos no tenemos importancia estratégica. No somos una economía tan grande, no somos una potencia militar, no estamos en una zona estratégica del mundo, no sé dónde, en el Medio Oriente o como fue en su momento en la frontera entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, eso tiene algunas buenas consecuencias también, ¿no? En general los conflictos internacionales no nos llegan tanto. En general, por ejemplo, esta pandemia tardó mucho más en llegar a Argentina que a otros lugares y eso fue bueno para nosotros. Pero bueno, digo, el plan Marshall tuvo mucho de política detrás para ayudar a una parte del mundo que para Estados Unidos era una parte especialmente importante. Que siguió siendo y marcando una diferencia, ¿no? Hoy cuando vos ves a un Putin que es casi un zar, es decir, actúa como si fuera un zar, es decir, todavía qué fuerte que quedó la impronta de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Sí, es bien interesante esto. A mí, yéndonos un poco del coronavirus, pero me parece muy interesante tenerlo presente, ¿no? Hoy Rusia, que es el estado sucesor de la Unión Soviética, hay como 15 estados sucesores, como Ucrania y Kazajstán y Armenia, muchos, pero bueno, el principal, que es Rusia, con capital en Moscú, igual que la Unión Soviética, es un país que tiene menos población y menos producto interno que Brasil. Así es. No es un país demasiado importante, es importante estratégicamente por su territorio, por sus armas nucleares fundamentalmente. Y su propia historia, ¿no? Su historia, su papel como proveedor de buena parte del gas que se consume en Europa Occidental. Hay muchos motivos. Es una potencia militar, sin duda, pero definitivamente está lejos de ser ese imperio que amenazaba con comerse al mundo en la década del 60 o del 70, ¿no? Así es. Sin embargo, tiene o tal vez por eso mismo, ¿no? Mantiene un conductor que incluso se ha garantizado quedarse en el poder por mucho tiempo, con características más parecidas a las de los zares, ¿no? Sí, es interesante porque la Unión Soviética, Rusia, después la Unión Soviética y de nuevo Rusia, es un país, un estado que ha tenido muy poca experiencia democrática, ¿no? Porque el zarismo era un régimen totalmente autoritario, después pasaron al totalitarismo soviético comunista, tuvieron una breve primavera democrática en los 90 y luego entraron en este régimen que los politólogos venimos catalogando en el mundo porque son muy comunes, ¿no? Estos autoritarismos electorales, autoritarismos competitivos, donde hay instituciones democráticas formales, pero en los hechos hay un
una centralización muy fuerte del poder en un líder, y eso está ocurriendo en Rusia, en Turquía, en Venezuela, muchos países del mundo han tenido este tipo de regímenes, ¿no? Carlos, ya que hablamos de eso, ¿a vos te da temor desde ese lugar y como ciudadano de que el gobierno de Alberto Fernández, tan afecto a los DNU, decretos de necesidad y urgencia, etcétera, a dejar de lado a la oposición, a pesar de las promesas que hizo al principio cuando asumió y demás, derive hacia un gobierno autoritario? Mira, a mí me da temor, pero quiero justificarlo. Voy a decir, por favor. Primero me da temor siempre, cualquier Estado y cualquier gobierno, Ajá. porque el estudio del poder históricamente te muestra que la democracia y la libertad es más la excepción que la regla, ¿no? Vivimos en un momento y en una región bastante democráticos, pero en China no hay democracia, en Rusia no hay democracia, en Venezuela no hay democracia, en Cuba no hay democracia. Hay muchos lugares del mundo, donde en Corea del Norte, en Arabia Saudita, no podemos dar por descontado eso. Y también tenemos nuestra propia historia, ¿no? de retrocesos a regímenes autoritarios. Y dentro de las democracias, en función de lo que veníamos hablando, también tenemos experiencias importantes de gobiernos democráticamente elegidos que tuvieron tendencias autoritarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer peronismo, para hacer un poquito de historia, el peronismo del 46 al 55, hoy está catalogado en los índices de democracia como un gobierno que a partir del 50-51 es básicamente un gobierno autoritario, elegido, como le sabe, digamos, pero nadie puede quitarlo eso. Exacto, y después el segundo periodo digamos, el peronismo del 73 al 76, bueno, ya sabemos, ¿no? Con universidades intervenidas, con la AAA reprimiendo, con tendencias claramente de gobiernos autoritarios. Y después en este periodo democrático del 83 para acá, que es el más saludable que hemos tenido y el más democrático, sin ninguna proscripción de ningún partido, sin ninguna violación terriblemente abierta a los principios democráticos. Yo creo que bajo el menemismo hubo tendencias claramente a concentración de poder, anular el poder judicial en particular, que con la corte de Menem se convirtió en una... Con los jueces de la servilleta, como le decían. Y exactamente, los jueces de la servilleta. El kirchnerismo tuvo tendencias y propensiones muy claramente autoritarias. Y digo tendencias y propensiones porque se manifestaron en hechos, pero no llegaron a los extremos de los regímenes que mencioné antes, ¿no? En particular cuando el peronismo perdió elecciones con Menem o después las perdió con el kirchnerismo, aceptó ese resultado, que es lo que no pasa en otras partes del mundo que tienen regímenes realmente autoritarios. Pero bueno, hago este recuento histórico para justificar que cualquier poder, y el partido que ejerce ahora el poder, que tiene una historia de avances sobre las instituciones democráticas, uno creo que tendría que estar prevenido. Al mismo tiempo te voy a decir que en estos meses de diciembre para acá uno no vio una propensión especialmente fuerte en el gobierno de Alberto Fernández al abuso institucional, pero es un gobierno joven, es un gobierno donde todavía el presidente estaba intentando consolidar su poder, y por supuesto esta cuestión de la pandemia cambia completamente las cosas, primero porque logra efectivamente concentrar más poder en el presidente, con esto que vos decías de los decretos de necesidad de urgencia, el aumento de la popularidad del presidente, que es un fenómeno bastante común en crisis de este tipo. Así es. Entonces creo que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Cuando vos decís, Carlos, cuando vos decís aumento de la popularidad del presidente, lo cual es cierto, es la necesidad ante una crisis me parece a mí, de confiar en alguien que conduzca, es decir, depositar confianza. La palabra confianza, ¿no? Y confianza en la política, etcétera, que el propio Club Político Argentino hace poco sacó una declaración sobre todo eso. ¿Cuándo se pierde la confianza en la política? ¿Cuándo la gente va perdiendo la confianza en la política y se deteriora su relación con la política? Bueno, es una pregunta bien compleja la que me haces, pero voy a decir dos o tres.
Perdón. Sí, dos o tres cosas que pueden ser relativamente obvias, pero para sistematizar. Creo que la gente pierde la confianza en la política frente a fracasos de la política pública, sea situaciones donde claramente las cosas van mal, sea en la economía, sea en la sociedad, sea en la política exterior, como perder una guerra, por ejemplo, para poner una experiencia que la Argentina tuvo, como fracasar en la lucha contra la pandemia, como puede estar ocurriendo hoy en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, frente a fracasos subjetivos de los gobiernos, por supuesto, las sociedades tienden a perder la confianza, pero no es tan sencillo como eso, porque también una segunda cosa que tiene que pasar es que las sociedades atribuyan responsabilidad o culpa, ¿no? O sea, no solamente tiene que haber un fracaso, sino que tiene que haber una percepción de que el fracaso se debe a la incompetencia del gobierno y no a algún otro factor externo, ¿no? Eso está más o menos estudiado en los campos de la opinión pública. Hay veces que ha habido crisis económicas que no han afectado a los gobiernos porque se ha interpretado que fue un shock externo, que tuvo que ver con algo que ocurrió en el mundo y que no fue responsabilidad del gobierno. Uno podría ver esto así, ¿no? Como en este momento los argentinos estamos objetivamente peor que hace un mes. Muchos argentinos perdieron ingresos, trabajo, libertades de salir a la calle, y sin embargo aumenta la popularidad del presidente porque nadie, por supuesto, está culpando al gobierno argentino de la pandemia. Del coronavirus. Exacto, y sí se puede el gobierno apropiar de méritos de haber reaccionado relativamente en forma temprana, etcétera. Entonces, la confianza es más compleja que simplemente los resultados, es los resultados más la atribución de responsabilidad, digamos. Y la otra cosa que quiero decir rápidamente es que me parece que otro punto que influye mucho en la confianza son cuestiones simbólicas, ¿no? Que tampoco tienen mucho que ver con resultados, pero cuando los gobernados ven en los gobernantes actitudes que les generan confianza o no, como puede ser si el presidente me habla o no me habla, si el presidente o los gobernantes actúan con ejemplaridad o no. Eso. Entonces, eso es una cuestión muy difícil de ver cuándo ocurre o cuándo no ocurre, pero los argentinos perdimos mucho la confianza en la política en el 2001-2002, frente a resultados muy malos, pero también frente a una clase política que por muchos motivos, por cosas que se habían acumulado durante el kirchnerismo y durante el último año del gobierno de la Rúa, hicieron a la gente perder, ver símbolos desde la política que o ejemplos o malos ejemplos que también le hicieron perder la confianza, ¿no? Entonces, digo, la verdad que es difícil responder a lo que me preguntas, pero no pretendo un tratado, sino simplemente que nos ubiques para que uno se piense a sí mismo y diga, bueno, ¿cuándo pierdo yo la confianza? ¿No? Para aquel que quiere reflexionar. Sí, la comunicación es muy importante en esto, ¿no? Ustedes están en este momento haciendo comunicación, son periodistas, entre otras cosas, y digamos, está claro que la forma, el estilo en que el poder comunica también construye o destruye confianza, ¿no? Creo que eso se vio con bastante claridad en el caso del gobierno de la Rúa, que yo recién lo mencioné como un momento en el que la gente perdió confianza en los gobernantes. Y en este momento me parece que parte de esta construcción de popularidad del gobierno, que es muy reciente y que habrá que ver si dura o no, y que obviamente está sujeta a los vaivenes de cosas como la compra de alimentos exorbitantes. Bueno, obviamente es muy temprano para ver lo que va a pasar, pero digo, esa confianza creo que en parte tiene que ver con un estilo de comunicación que yo juzgo hasta ahora como razonablemente efectivo, como que el gobierno ha decidido comunicarse con la gente en un lenguaje llano, sin exabruptos en general. El presidente tuvo un par de exabruptos con los empresarios, pero en general el tono ha sido moderado. Se mantiene moderado, sí. Y un tono también de cooperación, y no es el gobierno imponiéndole a la gente, sino el gobierno pidiéndole cosas a la gente. Bueno, algo donde yo siento que está bien, que es razonable que sea así, y aparte es políticamente productivo, porque me parece que en general los pueblos y los argentinos en particular no estamos muy dispuestos a que el gobierno nos hable desde un púlpito de dar lecciones o desde una retórica autoritaria.
creo que eso en parte hoy ayuda a que haya confianza en el gobierno. En la política. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. Vamos a seguir viéndonos a través de las pantallas en nuestro trabajo y comunicándonos por estos medios. Muchas gracias por ayudarnos a pensar. Te doy un abrazo muy fuerte y hasta cualquier momento. Gracias a vos, Graciela, por el llamado y que tengas una muy buena Pascua. Igualmente. Chao. Chao. En Yo Soy Porteño, todos los domingos tratamos de dilucidar qué quiere decir ser porteño. Marcelo Moreno los espera todos los domingos en Yo Soy Porteño a las 17 por la 11:10. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 11:10. Bueno, continuamos aquí en ¿Por qué? Ya saben a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar a nuestro Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Graciela, sabés que como un coletazo de otra cara de esta crisis, de esta pandemia, está ocurriendo un dato bastante decepcionante, que cayó 80% de la donación de sangre, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Esto está perjudicando sobre todo lo que es las intervenciones de urgencia, los que son los heridos que necesitan y entran por guardia, cirugías cardiovasculares. Te doy un dato, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, de 50 donantes diarios, se cayó a 13, obviamente por temor de la gente a un contagio del coronavirus. Y este es un dato muy complicado, porque por ejemplo, con un donante de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas, por lo cual hay una serie de campañas solidarias que están llevando adelante distintas personalidades. Una de ellas es Facundo Arana, que está ahora con nosotros escuchándonos. Facundo ya no hace falta presentarlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Es músico y actor y es una de las caras de una campaña para el banco del Hospital Posadas. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Y muy contenta de que hayas podido participar y además de que estés haciendo este trabajo. ¿Cómo llegaste a esto, Facundo? Bueno, en realidad hace muchos años. Hace muchos años me puse al hombro entre muchísima gente lo que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre. ¿Por alguna circunstancia personal anterior o simplemente por necesidad? Sí, yo fui tratado en Fundaleu por un linfoma de Hodgkin, es un linfoma combinado. Eso me puso a mí como testigo directo de la necesidad de donantes de sangre, no porque yo los necesitase, sino porque ahí en Fundaleu, la Fundación para Combatir la Leucemia, necesitaban y pedían constantemente. Después, con el tiempo me hice actor y con el tiempo me hice después muy conocido, mucho más de lo que yo hubiera imaginado, y entonces decidí que tenía que haber algo que yo pudiera contar para aprovechar mi popularidad, más allá de contar una novela o una historia, algo que fuera de verdad de bien común. Y elegí la donación de sangre. ¿Sabes por qué fundamentalmente? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al San Martín de la cuestión. El doctor Luis Agote en 1914 hizo la primer transfusión de sangre citratada de la historia.
Entonces nosotros tenemos que poder honrar a este doctor, que además la forma en la cual hoy se hacen no cambió demasiado. No. Entonces, pero es verdad lo que decían ahí, que cayó un 80% la cantidad de donantes, no solo en la ciudad, en todo el mundo. Claro. Pero, a ver, tiene una lógica, Facundo, me parece a mí. Primero, que no podés salir a la calle, tenés que justificar, etcétera. Segundo, que me imagino que debe haber un medio y después vamos a hablar de eso. Pero además porque debe dar temor ir a lugares donde puede haber enfermos. Hay una cuestión, si hay algo que se ha instalado es el miedo. Y deberíamos ayudar a levantar eso, ¿no? Pero totalmente. Bueno, mira, fundamentalmente, porque del otro lado, cuando uno va a donar sangre, lo que hay son profesionales de la salud que están cuidando, exactamente, y está ahí, ya pusieron todo lo que ya estaba puesto, todos los dispositivos para poder cuidar a la persona que va a donar sangre. Lo que se modificó, sí, es que uno hoy no puede salir de su casa, no debe salir de su casa. Ajá. Entonces, hay formas en las cuales antes era algo que uno podía ir tranquilamente y decir vengo a donar sangre en el horario estipulado. Hoy hay que pedir permiso, hay que llamar por teléfono o enviar un mail, y entonces a vuelta de correo y del otro lado de la línea te van a decir cuándo precisamente ir a donar sangre para que no corras ningún tipo de riesgo, las condiciones en las cuales vos tenés que ir para no correr riesgos, y además te van a dar el permiso para que vos puedas circular. Eso, claro, me imagino, porque si te lo dan para ir al banco... Exactamente, pero imagínate, Graciela, imaginen que una persona entre 18 y 60, no más de 60 hoy porque ya son considerados personas que corren riesgo, pero entre los 18 y los 60 años salís de tu casa y estás yendo a salvar una vida. Así es. Una o cuatro, ¿no? Sí. Pero hoy es el día. Si en algún momento del mundo había que tomar conciencia sobre la necesidad de donar sangre y hacerlo, hoy es el día. Mirá vos qué cosa que recién lo junté. Vos viste que el primer infectado de coronavirus, no tiene nada que ver con la sangre, pero el primer infectado de coronavirus en Buenos Aires, acá en la ciudad, fue internado en el sanatorio Agote. Mirá vos. Y vos nombraste al doctor Agote. Mirá vos, mirá vos. Pero, bueno, a ver, no tiene nada que ver. No, y sí, mirá, siempre es una buena... Sí, pero siempre es bueno tener siempre toda excusa es buena para poder nombrar a nuestros médicos, a nuestros profesionales de la salud, y ni hablar del doctor Luis Agote. No está en ningún billete desde que yo nací. Claro, es cierto, y andamos discutiendo si qué animalito ponemos, pero sería bueno ponerlo, ¿no es cierto? Mira, ha salvado tantas vidas como la mejor vacuna de todos los tiempos. Mira, yo ahora, y después lo voy a volver a dar, voy a decir estas direcciones que vos nombraste. Uno es Banco de Sangre, todo junto obviamente, @hospitalposadas.gov.ar, y el teléfono es 4469-9300, interno 1156. Esto es en el Posadas, claro. Antes de que termine la audición, vamos a volver a recordar la dirección y el correo, Pero ahora vamos a seguir charlando con vos, que no tenemos tantas oportunidades. Yo es la primera vez que charlo con vos. Es un honor muy grande. No, para mí es un gustazo. Además de esto, que obviamente te lo has puesto, como vos bien dijiste, al hombro, ¿qué proyectos tenés vos para cuando esto nos abra una ventana para la distracción, la diversión, lo que fuera, o ya estás haciendo algo, Facundo, desde el punto de vista artístico? Desde el punto de vista artístico, hoy estoy escribiendo, publico cuentos todos los sábados en un portal de noticias. Lo empecé a hacer hace un tiempo, escribo hace muchos años, pero empecé a hacerlo hace un tiempo, y le estoy dedicando tiempo a eso. A la noche hago vivos con mi Instagram para
distraer un rato a las personas a las que las noches a veces se le hacen muy largas o le muerden. Y después mi forma de pensar se fue adaptando a las circunstancias. Hoy, a como vienen las cosas, yo tenía programada una gira de teatro que por supuesto quedó cancelada, y ahora lo que estoy haciendo es esperando a que levanten la barrera y que digan las autoridades qué es lo que se necesita y qué tenemos que hacer para ir a poner el hombro, qué es lo que vamos a hacer todos los que tenemos la posibilidad. Yo estoy pasando una cuarentena que es más un momento con mi familia, que nos metimos para adentro, pero no tenemos ninguna urgencia. Entonces, pero estamos al corriente de que empiezan a pasar. Hay gente que sí la tiene, claro. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a ponernos después a disposición de lo que se vaya pidiendo. Supongo que se va a necesitar mucha gente. Y yo creo que sí, que la solidaridad. Ahora, al mismo tiempo, no sé qué te pasa a vos, pero uno dice, vemos actitudes solidarias. En mi propio edificio yo he visto muchas actitudes solidarias entre la gente que vive en los departamentos. Pero por otro lado, vemos consorcistas que les exigen a médicos o enfermeras que se muden. ¿Vos viste eso? Porque lo escuché, sí, lo escuché, en esto supongo que se van a cometer muchas burradas producto de la ignorancia. Sí, la historia los va a juzgar. Nosotros tenemos que poder abrazar a todos esos médicos y que alguien por favor les explique a esos consorcistas que en cualquier momento ellos pueden ser pacientes que van a necesitar de ese médico que están echando del edificio. Eso por empezar, pero así no fuera. Si no es él, va a ser otro que lo está necesitando. Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que son esas contradicciones. La ignorancia pocas veces trae cosas buenas. Así es. Nos somete, nos mete para adentro la ignorancia. La ignorancia, el miedo y la ausencia de sentido común producto de la ignorancia y el miedo, ¿no? Graciela, recordemos que se está necesitando sangre de cualquier grupo y factor. ¿Y qué vos estás dispuesto a ir a dar? Yo voy a ir. Aparte, yo tenía esta pregunta que la evacuó ahí, Facundo nos hizo el favor de, ¿cómo trasladarse hasta ahí? Si uno tiene que quedarse en casa, pero ahí Facundo nos explica que las nuevas autoridades de los bancos hacen los permisos para que uno pueda acercarse. Ese es un muy buen dato. Les digo que hay algo muy bueno para decir y recordarnos que nosotros, como civiles comunes, no nos sabemos preparar, no entendemos para dónde correr, estamos con miedo, asustados, nos queremos meter adentro de nuestras casas y no salir. Los médicos son profesionales de la salud y así como los ha tomado por sorpresa a todos esta pandemia y demás, enseguida ellos empiezan a organizarse y a poder organizarnos a nosotros para poder, exactamente, o sea, son profesionales. Les cuento que hay una página, por favor tomen nota de esto, argentina.gov, esta vez con B larga, porque algunas son .gobierno y otras son .government. Entonces, esta es con B larga, argentina.gov.ar. Ahí les va a aparecer un buscador, en la página es nacional, que dice que está buscando. Y ustedes ponen en el buscador donar sangre. Hagan el ejercicio porque realmente es maravilloso. Ahí muy bien. Está todo el mapa. Yo leo ya por última vez, porque me están corriendo con la tanda, el mail es bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar y el teléfono 4469-9300 interno 1156. Comunicarse si usted quiere dar sangre. Gracias, muchas gracias Facundo, mucha suerte, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte a todos. Virtual hasta que te lo pueda dar personalmente. Y ustedes, con todo gusto. Ustedes, buen día de Pascua, que lo terminen muy bien, será hasta el próximo domingo y ya saben, viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. Hasta pronto. Un abrazo. Wake up where the clouds are far behind.